Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos a otra semanita, otro video que espero les resulte interesante. Yo sé que este video les va a resultar muy interesante y a mí como apoyo en mis terapias me va a servir mucho porque últimamente este tema ha sido muy importante. Lo he tocado mucho, bueno, y generalmente estoy siempre sacando esto que se llama los dobles en el árbol familiar, porque influyen mucho en nuestras vidas y al tomar conciencia de eso, nosotros nos liberamos así, pero rapidísimo, simplemente con tomar conciencia y decir, esto no me corresponde, es de este ancestro y yo estoy repitiendo ciertas cosas, ya cuando tú tomas conciencia, lo sueltas. Y pasa desde enfermedades, desde formas de ser, actitudes, gustos, resistencias, ya también conflictos. Pasa eso de que cuando tú te das cuenta, lo puedes soltar y ya reaccionan diferente incluso las personas de tu entorno. Ya es muy importante. Yo hice un video anteriormente, hace un tiempo atrás, sobre los dobles en el árbol, ya que lo voy a dejar ahí también en YouTube y búsquenlo si quieren en Instagram, también está. Porque lo hice en su momento, pero me di cuenta que yo no le tomaba tanta importancia, por ejemplo, a uno de los dobles, bueno, a dos de los dobles, que no les tomé tanta importancia en esa oportunidad, pero ahora me he dado cuenta con el correr del tiempo, con el hacer las terapias, que es súper irrelevante, ya que es muy fuerte también la carga que a nosotros nos puede generar. Y también voy a hablar de un doble que habitualmente no he sacado en mis terapias, pero también, como los tipos de doble van a venir aquí y va a ser ahí para a todos los que yo les he dado tarea o los que quieran revisar, es súper bueno que lo vean a través de su árbol familiar para que ustedes se vayan liberando y esta forma es súper fácil de liberarse de temas. Súper fácil, simplemente tomando conciencia que estás repitiendo un patrón de alguna persona en tu árbol familiar mayor que tú, ahí influye y lo puedes soltar y liberar ese patrón. ¿Ya? Así que vamos directo a lo que nos convoca. Ya, hay varios tipos de dobles, ¿ya? ¿Qué significa ser doble del árbol familiar? Bueno, algo ya más o menos les comenté recién, que es que vamos a repetir enfermedades, vivencias, tanto en lo personal, relaciones, pareja, cómo te va con el tema económico, si te gusta viajar, si no te gusta viajar, cómo eres de carácter, cómo te llevas en conflicto o no con personas que son de tu familia, ya, porque por ejemplo, si tú eres doble de tu abuela materna y tu mamá a ti te ve, porque al ser doble, tus padres, o por ejemplo las personas, pongámoslo en este caso la madre, ya que estábamos viendo el tema de la madre, si tú eres doble de tu padre, por ejemplo, y eres doble de tu abuela materna, tu mamá de repente cuando sea buena onda, digámoslo así, o amorosita contigo, es porque te ve a ti como su hija. Pero cuando hay conflictos y de repente tú estás así como, pero ¿por qué me dices esto si no soy así yo? ¿No me estás viendo así no soy? Eso es porque ella está viendo en ti a su mamá o a tu papá. Y depende de la relación con ellos, es la relación que va a manifestar o proyectar en ti. Ya va a ser un espejito. ¿Por qué? Porque tú estás siendo en ese momento para ella subconscientemente su mamá o tu papá. ¿Ya? Entonces es muy importante porque las relaciones de nosotros, y generalmente los padres, las madres, los suegros, ya las parejas, las exparejas son muy importantes. Para el árbol familiar, en resumen, lo que toma en consideración son las personas que son consanguíneas, ¿cierto? Como familia directa, las familias políticas, las personas con las que nuestros familiares se casan, ya las exparejas, dentro de exparejas tuyas, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, etcétera, ya, y personas que son como súper amigos y que son como de la familia porque pasan todos los fines de semana, se van a vacacionar siempre juntos, porque son familia, ¿ya? Una familia que no es ni consanguínea ni política, pero sí el árbol las integra. ¿Ya? Entonces es importante porque nosotros vamos a repetir estas historias de nuestros mayores, ya de los que son mayores a nosotros, nuestros hijos, sobrinos, etcétera. Ellos, si son dobles de nosotros, ellos van a repetir ciertas cosas, ya, no nosotros vamos a repetir hacia arriba, ¿ya? Entonces, dobles. Los más fáciles siempre es por la apariencia.
Ya, apariencia física, que siempre te hayan dicho, porque de repente a nosotros nos dicen, pero nosotros decimos, no, no me parezco a esta persona, no me parezco a mi mamá, o tú lo ves y no, es como, pero que te digan más de una vez que tú eres parecido a tu abuela, que eres una foto de tu abuelo, o a tu mamá, o tu papá, o etcétera, a tus tías. Ahí ya está siendo doble, por apariencia. Ese es muy fácil de revisar. El otro doble fácil de revisar es por nombre. Primero, segundo, tercer nombre. Da lo mismo el orden del nombre. ¿Ya? O que se parezcan a tu nombre. Por ejemplo, en mi caso, las personas, yo tengo tres nombres, ya, yo tengo tres nombres y soy doble de mi abuela, por nombre, por las tres, va por nombre de mi mamá, nombre de mis dos abuelas, ya, pero por ejemplo mi nombre es Rocío, y si hay alguien en el árbol familiar, por ejemplo, una pareja, la pareja, si fuera pareja mi hermano se llamara Rosario, ella también es mi doble, ya, si ella es mayor que yo sería doble de ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se parece, Rocío. O si fuera hombre, Rocco, por ejemplo. Nombres similares, ¿ya? O por ejemplo que son Andrea y puede ser Andrés, ¿ya? Alejandra, Alejandro, Cristian, etc. Esos nombres se pueden ver masculino o femenino o nombres que se parecen. Como te decía, Rocío, Rosario. A mí siempre me confunden, siempre, no sé por qué, pero siempre mi nombre cuando digo Rocío me dicen, ah, Rosario. Y es más largo y todo, pero me confunden siempre con ese nombre. Entonces, si en el árbol familiar hay alguna Rosario, lo más probable es que yo sea doble de ella. ¿Ya? Nombres. Esos dos son súper fáciles de ver. Y los otros son por fechas. Vamos aquí, voy a resumir de lo que yo más o menos veo, ¿ya? Están los dobles por fecha de tu nacimiento, dobles por fecha de concepción, ya de tu concepción, y que tu concepción calce con la fecha de nacimiento de otro familiar tuyo o de muerte, ¿ya? Dobles por, dije concepción, dobles por fallecimiento, que otro familiar haya fallecido cerca de tu fecha de nacimiento o concepción, como te decía, ¿ya? Y el doble maestro, que tiene que ver con que son 6 meses desde tu nacimiento, se cuentan 6 meses y ese es un doble maestro. ¿Ya? Y eso tú vas a repetir nuevamente, repetir o reparar las vivencias de esos dobles. ¿Cómo? Primero, fecha de nacimiento, ¿cómo lo sacamos? Tu fecha de nacimiento, claro, tú tienes un día, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, yo soy de abril, el 17 de abril. Entonces, como yo estoy en el centro del mes, 15, 17 o 13, es más o menos en el centro, yo por lo general me he dado cuenta que se contabiliza o es bueno contabilizar de 10 a 15 días. Hay otras personas que contabilizan menos, como que contabilizan menos de 10 días, pero que están en ese rango. Pero yo lo contabilizo un poquito más porque me he dado cuenta que igual influye. Mientras más lejano está de tu día, menos cosas vas a poder influir, obviamente, o menos van a influir en ti. Entonces, ponle 10 a 15 días, entonces tendríamos que, mi mes completito es abril. ¿Ya? Y ahí, pero cuando tú naces cerquita del final del mes o al inicio, primero, segundo, 5, el 5 o el 30 o el 27 o el 25, ya estamos hablando de que vamos a tomar también el mes que sigue o el mes anterior. Si tú naciste el 5, vamos a tomar, por ejemplo, de abril. Si tú naciste el 5 de abril, vamos a tomar el mes de marzo. Y si tú naciste el 25 de abril, por ejemplo, vamos a tomar el mes de mayo. Entonces, tu fecha al final de nacimiento sería abril y mayo o abril y marzo. ¿Ya? Y contabiliza los dos. Y las personas que nazcan o hayan nacido en tu árbol dentro de esos meses son tus dobles. ¿Ya? Por nacimiento. Luego, concepción. Tu fecha de concepción para la biodescodificación vamos a sumar 3 meses. 3 meses de tu fecha de concepción. ¿Ya? Entonces, en mi caso sería julio. ¿Ya? Porque vamos abril, mayo, junio, julio. 3 meses. Y las personas que caigan o que hayan nacido en el mes de julio o que hayan fallecido en ese mes, ya tienen que ver con mi concepción. Entonces, yo por concepción soy doble de esas personas, los que nacieron o murieron en julio. Ya, lo mismo pasa al revés. Si nosotros sumamos marzo, febrero, enero. Los que hayan nacido en enero, ya, de mi familia, solo los que hayan nacido, porque para ellos su concepción caería en abril. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos para que los veas. ¿Ya? Y el doble maestro, bueno, y por fallecimiento, obviamente, ahí ya también van coincidiendo las fechas como te he estado diciendo. Y doble maestro, el doble maestro va a ser 6 meses de tu fecha. En mi caso sería, ¿cierto? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre.
Entonces, mis dobles maestros van a ser los que caigan o que nazcan o mueran en octubre. ¿Ya? Y ahí yo voy a repetir gran parte de lo que tiene mi doble maestro, por reparación o por repetición. Entonces, ¿qué se refiere repetir y reparar? Cuando tú repites, vas a repetir y hay que tener ojo porque también tienes que ver cómo fallecen, qué tipos de enfermedades. Es súper importante porque tú puedes, por ejemplo, si una persona murió por cáncer al estómago y tú lo más probable que si eres doble de esa persona, vas a tener problemas al estómago. ¿Ya? Entonces tienes que ir viendo ahí qué es lo que va calzando con tus propios dobles. Y es muy importante, ojalá, que puedas averiguar y empieces a indagar sobre cómo eran las vidas, qué tipos de enfermedades, cómo eran sus relaciones de pareja, cómo era su relación con el dinero, qué tal, en qué trabajos también trabajaban, porque a veces tú puedes repetir tipos de trabajo. Yo en algún momento tuve a un paciente que él era doble por nombre de su padrino. Ya, por eso les decía, a veces no es consanguíneo, sino que puede ser el amigo de. Entonces le pusieron el nombre por el padrino. Y dentro de su familia, a su familia en general no le gustaba viajar, ni trasladarse, ni nada. No, eran como muy, muy caseros, digámoslo así. Pero a él sí le gustaba mucho, muy patiperro. Muy ahí, salía mucho, le gusta viajar, moverse, ¿ya? Y de repente cuando empezamos a sacar los dobles nos dimos cuenta que como era doble de su padrino por nombre, y el padrino viajaba mucho. A él viajaba mucho, le gustaba viajar. Entonces vas a tener características tanto favorables como características desfavorables. La idea es que tú te des cuenta de que si eres doble de alguien, por ejemplo, que se murió de cáncer de estómago, empezar a decir, esto no me corresponde. Tú le dices a tu subconsciente, esto no me corresponde, es de esa otra persona, todos los problemas estomacales que tengo no son míos, ¿ya? Y eso se va soltando. Si es solamente eso que tienes de ese pariente, se va a soltar súper rápido. ¿Ya? Pero si tiene más de un pariente que tengas dolor de estómago o cáncer de estómago o algo por el estilo, tienes que indagar un poquito más. Por eso es importante, ¿ya? Y poder reparar, solucionar eso o simplemente soltar con el tomar conciencia. ¿Ya? Pero es muy importante. Estos tipos de doble, revísalos en tu árbol familiar porque me he dado cuenta en mis sesiones de que es súper importante. Por eso yo ahora los estoy sacando tanto en mis sesiones de biodescodificación como en las de Reiki o terapias energéticas, porque cuando hago el diagnóstico es bueno liberarlo porque yo indagaba de repente en las terapias y simplemente era porque era doble de este pariente. Y cuando lo identificábamos, eso se liberaba o se solucionaba gran parte y podíamos profundizar en otras cosas. Ya, pero vas a repetir cosas de eso. Incluso yo, por ejemplo, yo siempre me afecta mucho el tema de la garganta, creo que lo dije en el otro video. Me afecta mucho el tema de la garganta y me di cuenta porque yo no le había tomado tanta consideración a los dobles de concepción en su momento cuando hice el video anterior, no le había tomado tanta asunto, digámoslo así, porque descubrí después dentro de ese tiempo, descubrí que yo era doble por concepción, ya porque ella nació en julio, claro que murió en septiembre, pero nació en julio, ya, y ella se suicidó, que era una prima mía, se suicidó ahorcada. Y a mí siempre yo tenía una alergia que me pica mucho la garganta, especialmente cuando hay mucha alergia, no me pica mucho la garganta en la noche o en las mañanas, ya, porque también tiene que ver mucho el momento en el que se manifiesta. Entonces tú vas ahí viendo qué es lo que vas repitiendo. ¿Ya? Entonces cuando yo supe eso, cuando supe que era por doble de concepción y le tomé la importancia, lo liberé, a mí se me liberó mucho más rápido. Pero, claro, hay momentos, por eso te digo, esos son temas que van a estar sensibles como en tu cuerpo, como que tú cuando te estresas o tienes algún tema emocional, vas a manifestar más fuerte en esas zonas. Ya, pero mejor liberarse de a poquito para que sea menos fuerte cada vez. Y por ejemplo, en esto de la que yo les decía, de la alergia con la garganta, el año pasado se suicidó también el primer chico con el que yo salí y se suicidó ahorcado. Antes de eso yo había descubierto hace como 2 o 3 años atrás que mi prima era mi doble y se me había liberado y ya había dejado de hacer esa o de tener esa comezón y todo. Pero cuando él se suicidó, esto volvió a repetirse y ahí tuve que hacer algunos trabajitos. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante que ustedes puedan ver sus dobles. Se me está cortando el tiempo. Búscame en mis redes, en YouTube, Rocío Ojeda Bustos, en ro-vida y energía. Cualquier cosa me pones un me gusta, me preguntas si lo necesitas. Ya, ahí espero que esto sea interesante para ti. Que tu puntito de luz brille y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós, besitos.